Quiero comenzar diciendo que le reconozco su capacidad técnica y su conocimiento sobre las normas que regulan el uso del recurso público en la Ciudad de México. Definitivamente es ya usted todo un conocedor en los pasillos de la hacienda pública. En ese sentido, y evaluando los logros y los pendientes, quiero decirle que desde la perspectiva del PAN, usted tiene una calificación aprobatoria. ¿Por qué? ¿Qué le reconocemos? Entre otras cosas, las siguientes. Primero, la visión para que a través del uso de la tecnología se tenga la red de pagos más amplia e innovadora del país, así como por haber invitado a Airbnb como auxiliar de la tesorería, lo que ha permitido fortalecer aún más los ingresos propios de la Ciudad de México. Segundo, el haber emitido el primer bono verde en América Latina. Y tercero, y quizá el más importante, el haber logrado un superávit presupuestal en cada ejercicio fiscal del gobierno del doctor Mancera, y siendo cada vez menos, además, dependientes del presupuesto federal. Felicidades. Se dice fácil, pero basta con hacer un simple ejercicio de estudio comparado para verificar que no todas las haciendas públicas estatales se encuentran como la de la Ciudad de México. Ingresos y gastos crecientes con superávit, ingresos propios a la alza y gestiones con la Federación positivas, mismas que se reflejan sobre todo en el rubro de convenios en la ley de ingresos de cada ejercicio fiscal. Lo hemos dicho una y otra vez, no tuvimos ni tenemos mayor problema en reconocer los logros del gobierno de la ciudad. Pero lástima, secretario, no todo está bien. Y para señalar los matices de su gestión, me basaré en lo que decía el fundador de mi partido, don Manuel Gómez Morín. Abro comillas. Las finanzas del gobierno deben estar sujetas a las mismas reglas de las finanzas domésticas. Primera, no gastes más de lo que tienes. Segunda, no te endeudes más allá de lo que puedes pagar o no te endeudes si no lo necesitas. Y tercero, administra con prudencia y honradez tu patrimonio. Permítame entonces basarme en los criterios expresados por don Manuel, ex rector de la UNAM, para poner lupa en las acciones que nos generan duda. Regla 1. No gastes más de lo que tienes, pero tampoco menos. Este punto, secretario, depende totalmente del cristal con el que se mire. Usted presume mucho de tener finanzas públicas sanas. Quizá no habría elementos para desmentirlo. Incluso ya le reconocimos abstractamente algunos logros que parecieran reconocer esto. Pero no, su cristal no es el mío. Es cierto, el sector público de la ciudad no gasta más de lo que tiene. Los ingresos de la ciudad son crecientes a tasas decrecientes en los últimos 3 años, 12%, 9% y 7% respectivamente. Sin embargo, si entendemos finanzas sanas como la búsqueda de maximizar el bienestar social, entonces ahí tal vez no seamos tan sanos. Me explico. Durante la presente administración, el gobierno de la ciudad, de forma increíble, no solo no ha gastado más de lo que se tiene, sino que se ha venido gastando menos de lo que se tiene. Es decir, tenemos un gobierno que tiene mucho más de lo que debería tener. Tenemos un gobierno gordo, espeso, sobrevalorado. Un ente público no debe promover la búsqueda de utilidades, sino el reparto óptimo de los recursos que se encuentran en una comunidad política. En nuestra definición de sano, aumentar la proporción del gobierno respecto al de las familias no puede considerarse como sano. Y con mayor razón, si la mayor participación del gobierno en la economía no aumenta la calidad ni la cantidad de los servicios públicos. Lo dicen de manera muy clara los clásicos: tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario. ¿No lo cree usted así, señor secretario? La sanidad no solamente se basa en cuánto recaudas, sino en cómo reproduces esa recaudación a escala para otorgar mejor calidad de vida a quienes viven en tu sociedad. ¿No será mejor que estos recursos remanentes lo tengan las familias para poder decidir libremente qué hacer con ellos? ¿O mejor aún, que sirvan para ayudar a las y los damnificados? Recursos tenemos. Regla 2. No te endeudes más allá de lo que puedes pagar. De hecho, no te endeudes si no lo necesitas. Para el año 2016, el saldo de la deuda pública del gobierno de la Ciudad de México alcanzó la aparatosa cantidad
de 76,460 millones de pesos. Para el mismo año, el endeudamiento neto, es decir, el nuevo monto que agregamos a la bolsa de la deuda, fue de 2,746 millones de pesos. Y para el próximo año nos encontramos con la ya no sorpresiva solicitud de su parte de incrementar en 1,000 millones el techo de deuda. Paréntesis, aprendamos de los errores de otros. ¿Saben cómo le hicieron en la Cámara de Diputados para encontrar 43,000 millones de pesos adicionales en lugar de recortar racionalmente el gasto? Se atrevieron a jugarle a los adivinos y movieron dos variables para nada controlables: el precio del barril del petróleo y el tipo de cambio. Maestrazos, pues. Regreso. ¿De verdad necesitamos endeudarnos? Tajantemente mi respuesta es no. Para justificar mi postura utilizaré dos rutas. En la primera juegan términos que yo sé de antemano no le gusta a usted escuchar: excedentes y remanentes. Pero hoy le pondré apellido a esos dos nombres, mismos que a usted y a su equipo les gusta o les suele gustar, para poder evadir una respuesta respecto a los excedentes y los remanentes. Ese apellido es de libre disposición. Es decir, ¿cuánto de todos los excedentes y remanentes de los años 2013 al 2016 son de libre disposición y que por tanto usted ha decidido utilizar de manera totalmente discrecional y que además pudieran sustituir entonces el incremento de la deuda para cubrir la reconstrucción? Le contesto, señor secretario: remanentes de libre disposición, 7,779 millones de pesos, y excedentes de libre disposición, 81,391 millones de pesos. Es decir, que durante los últimos 4 años usted ha ejercido la no menor cantidad de 89,170 millones de pesos con total discreción, porque son de libre disposición. En la segunda ruta utilizaré palabras que usted mismo usó con gran creatividad en este mismo recinto hace 2 años, cuando le pregunté sobre la terquedad de solicitar más deuda. Hace 2 años, usted, en este mismo recinto, me contestó que la deuda de la Ciudad de México se justifica por 2 razones. La primera, que la tasa de interés se encontraba en mínimos históricos, y la segunda, que la deuda permitía generar un stock de capital que representaba un rendimiento mayor al costo financiero de la deuda. Respecto a la tasa de interés, déjeme decirle que la tasa vigente es casi del doble que la que teníamos hace 2 años. Le muestro. La tasa de interés interbancaria de equilibrio, la TIE, pasó de 3,29% a 7,38%. Y respecto a la generación del stock de capital, le muestro que bajo su política de gasto, la hacienda de la ciudad ha caído en un peligrosísimo círculo vicioso. Tal vez el punto más preocupante de la contratación de deuda no es en sí mismo el endeudarnos, sino en qué se utiliza esa deuda. Se nos ha venido explicando año con año que la deuda se requiere para construir lo que no se puede hacer con ingresos fiscales. Lo que olvidó comentarnos en aquella comparecencia y en todas sus demás intervenciones es que la mitad de la deuda se ocupa para pagar deuda. Le muestro, casi el 50% del destino de los recursos de crédito fue para el pago de amortizaciones y el resto para lo que usted nos había dicho: generación de stock de capital. Y cualquier modelo intertemporal, por más sencillo que sea, nos enseña que este comportamiento nos llevará a mediano o largo plazo a la quiebra, y más cuando los ingresos crecen a tasas decrecientes. Y si lo que pagamos por el servicio de la deuda mejor lo utilizáramos para ayudar a las y los damnificados, recursos tenemos. Regla 3. Administra con prudencia y honradez tu patrimonio. Recapitulemos. Si al momento, con los primeros 2 criterios Gómez Morinianos, tenemos que primero, el gobierno cuenta con sobrepeso, y segundo, que la deuda no es razonablemente válida, entonces es complicado concluir que las finanzas públicas de la Ciudad de México se han manejado con prudencia. Pasemos a la honradez, señor secretario. A usted no lo hemos visto de viaje en los casinos de Las Vegas. Es un profesional que se maneja íntegro en el desempeño de sus funciones. La Ciudad de México no tiene los problemas recurrentes de otras entidades y se lo reconocemos. Sin embargo, la honradez también implica transparencia y rendición de cuentas. Desde el inicio de la legislatura se le ha solicitado una cantidad importante de información y en muy pocas ocasiones tuvimos respuesta satisfactoria. Le recuerdo,
exposición de cuánto recauda cada delegación por concepto de predial, el destino del fondo de Uber y Cabify, fotomultas. Se pidió la metodología estadística con la cual su secretaría elabora sus estimaciones de recaudación, que mostraban un amplio margen de error. También se solicitaron los criterios técnicos con los cuales se decidía si una colonia era sujeto de condonar o no el cobro por el servicio del agua. Podría seguir. Sin embargo, no obtuvimos esa información, que no era un capricho ni una manera de entorpecer su trabajo. Era un ejercicio de transparencia de cara a la ciudadanía y que nos habría ayudado a entender mejor la labor que viene desempeñando en el gobierno de la ciudad. En términos de transparencia y rendición de cuentas como un subconjunto de la honradez en el servicio público, creemos falta disposición, no capacidad. Una medición de este punto es el Índice de Información Presupuestal Estatal elaborado por el INCO de este año. Nos encontramos en el top 5 de las peores entidades federativas del país, secretario. ¿Qué opinión le merece eso? Ojalá podamos hacer un compromiso de frente a la ciudadanía para mejorar las prácticas que establece este mismo informe en la elaboración del paquete económico 2018. Concluyo. Y es así que si don Manuel viviera, seguramente también se quedaría con muchas otras dudas. Tómenlo en cuenta, secretario. Animémonos a cerrar con auténtica voluntad democrática y abierta a las vecinos y los vecinos de esta ciudad. Sabe de antemano que cuenta con el PAN para trabajar por la ciudad que todas y que todos merecemos. Es cuanto.